Eso. Yo les voy a hablar del efecto ingreso. Este efecto trata sobre el precio cuando se eleva y uno está en la forma de que está más pobre, ya que se consume menos cantidad del bien que se desea adquirir. Por lo tanto, al aumentar el precio del bien, la cantidad del consumidor será menor a la que normalmente se consume. Y vamos a ver un ejemplo del precio contra la cantidad de dulces. Si normalmente se logra obtener a 2 pesos cierta cantidad de dulces, se dice que vamos a adquirir más cantidad. Pero, ¿qué pasa cuando su precio aumenta? La cantidad que vamos a adquirir de este bien será menor, lo cual va a producir que obtengamos una línea pendiente negativa. Se dice que este efecto puede llegar a ser el más intuitivo, por lo que al aumentar el precio va a disminuir la cantidad de que se va a consumir, y al bajar el precio se va a consumir más cantidad de lo que normalmente se podría. El efecto sustituto ocurre cuando se modifica el precio de algún bien, como lo podemos ver aquí. Los precios relativos de la cesta de consumo, que son varios productos, cambian. El consumidor busca reemplazar los bienes más caros por los más baratos. De esta manera, si el precio de nuestro bien X aumenta, mientras que nuestros otros bienes se mantienen constantes, el consumidor tenderá a optar por el precio más bajo. Un ejemplo claro de esto es cuando vamos a la tienda y nosotros compramos una leche de tal marca y tiene un precio elevado a 15 pesos, y vemos que hay otra leche con el sabor parecido al que nosotros siempre optamos, pero el precio está más barato. Vamos a optar por el bien que esté más barato, y así es constantemente. Bueno, nosotros le vamos a hablar de lo que es la teoría del consumidor. La teoría del consumidor está basada o es la cantidad de demanda de un bien como función del ingreso. En la teoría del consumidor se cuenta con la curva de Engel, la cual reacciona a los niveles óptimos en el consumo de un bien a diferentes niveles de ingreso, es decir, entre más tengas, más gastas o más consumes. Existen dos tipos de bienes en la curva de Engel. El bien normal, que es aquel que ante un cambio del ingreso su consumo reacciona en el mismo sentido, y un bien inferior, que es aquel que ante un cambio en el ingreso su consumo se extiende pero en el sentido opuesto. A continuación nos vamos a graficar, que nos dice que la cantidad demandada de un bien como función del ingreso.
Como podemos ver, se presenta en la gráfica, en un bien normal, la curva de Engel será de acuerdo a la demanda que se está presentando, mientras que en un bien inferior, debido a los cambios de precio, nuestra curva de Engel reaccionará de una forma diferente, es decir, su pendiente cambiará. También estamos hablando de la curva de demanda precio cruzada, que nos habla de los bienes complementarios, que son aquellos que cambian el precio de un bien X, mientras que la cantidad será otra en el sentido opuesto. O bien los bienes sustitutos, que son aquellos que al cambiar el precio de un bien X, la cantidad demandada del mismo reaccionará en sentido opuesto. Voy a hablar sobre las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia representan las distintas combinaciones de bienes que proporcionan un mismo nivel de utilidad. Por ejemplo, yo tengo mi bien Y y mi bien X. En mi bien Y voy a poner tacos y en mi bien X voy a poner tortas. Puedo consumir 7 tacos y nada más consumir 2 tortas. Pero si bien yo quiero consumir más tortas que tacos, pues entonces nada más consumo 3 tacos para poder consumir 4 tortas. Pero si yo quiero consumir más tortas todavía, entonces nomás me como un taco y así me puedo comer 6 tortas. Y esto hace mi curva de indiferencia. Esto me proporciona la misma utilidad. ¿Por qué tienen esta cobertura? Porque si tiene mucho de un bien, ¿quién se está dispuesto a ceder parte para que este bien pueda obtener un poco más del bien X? Como lo represento aquí. Por ejemplo, las características de mis curvas de indiferencia. La primera es que son compensas al origen. Siempre van a estar de esta forma. Tienen pendiente negativa. Siempre la vamos a representar así porque su pendiente es negativa. No se cruzan. Por más curvas de indiferencia que yo logre encontrar o sacar, siempre van a estar así. Nunca se van a cruzar. Y son densas. Siempre. La tasa marginal de sustitución es la cantidad de un bien que se está dispuesto a ceder a cambio de una unidad adicional de otro bien. Igual pongo el ejemplo de mi bien Y y de mi bien X, de mis tortas, de mis tacos y de mis tortas. Si tengo 7 tacos, consumo nada más 2 tortas. Ah, no, pero quiero yo más tortas, entonces cedo y como menos tacos